Durante esta semana se conformó en la Cámara de Diputados una comisión especial investigadora de los actos del gobierno en relación con los impactos sanitarios, económicos, sociales y laborales que la pandemia por la enfermedad COVID-19 ha provocado en el país. El presidente de esta comisión es el diputado Jaime Mulet, con quien nos contactamos de inmediato. ¿Cómo está, diputado? Muchas gracias por recibirnos. Nos estamos contactando con usted desde la Cámara. Así es, muchas gracias a usted, Gabriela, y así es, ayer se constituyó, son dos comisiones que perseguían el mismo objetivo, van a funcionar como una sola. Yo presido las dos y persiguen el mismo objetivo y lo que se busca es investigar, atendido a las facultades fiscalizadoras del Parlamento, las actuaciones de los órganos públicos, las autoridades, ¿cierto?, respecto a la pandemia, desde el principio hacia adelante, si tomaron bien las medidas, no las tomaron bien, producieron el efecto deseado, dicho por las autoridades, hay una pega enorme. Yo quiero ser bien preciso, decir que el ánimo es fiscalizar, cumplir nuestro rol opositor, quienes no somos parte del gobierno, no es obstruir, sino que fiscalizar, porque obviamente hay que determinar si se actuó bien o mal, y si se actuó mal y se tomaron malas decisiones, bueno, asumir las consecuencias de ello, las responsabilidades políticas, si es que existen, que es lo que puede perseguir la Cámara de Diputados. No estuvo exenta de polémica cuando se aprobó esta comisión investigadora. Había quienes planteaban que no era necesario todavía realizarla, que no era oportuno, que se iba a obstruir, pero es un derecho que tiene la oposición siempre fiscalizar los actos de gobierno. Sí, diputado Mulet tiene esa misma línea, y frente a las críticas que surgieron desde el oficialismo frente a la realización de comisiones investigadoras, eventuales acusaciones constitucionales en medio también de la pandemia, y que se les cataloga como una pérdida de tiempo en relación a las urgencias que tiene la ciudadanía. ¿Cómo lo ve usted eso? ¿Cómo responde usted a aquello cuando al parecer urge también saber qué es lo que se está haciendo para controlar esta pandemia que se sigue extendiendo? Yo creo que es un error decir que es una pérdida de tiempo. Yo creo que todo depende también cómo se haga esto. No es el interés nuestro que el gobierno pierda el tiempo. A nosotros nos interesa que el gobierno corrija, en primer lugar. Hay objetivamente decisiones que ha tomado mal. El gobierno no estaba llamando a la normalidad hace un mes cuando habían 400, 500 casos diarios. Hoy día hay cerca de 4.000, 7 u 8 veces más, y todavía no llegamos a la normalidad. O sea, hubo una equivocación de 7 u 8 veces y eso es muy grave. El gobierno nos dijo que con los 3.000 millones de dólares inyectados al FOGAPE para garantizarle el crédito a los bancos iba a ayudar a 1 millón de pequeñas y medianas empresas. No se ha ayudado ni siquiera a 100.000, y las pequeñas y microempresas siguen esperando. Entonces hay que analizar esas medidas, hay que ver si la autoridad actuó bien, si la autoridad previó lo que iba a suceder, porque nosotros, por ejemplo, desde la oposición, en mi caso desde la Federación Regionalista, venimos haciéndole planteamientos alternativos a la autoridad desde el principio, particularmente en materia económico-social, para ver las consecuencias y aminorar los daños económicos y sociales que se está produciendo por el desempleo, por la pérdida de ingresos de los trabajadores autoempleados. Y hay otras entidades como el Colegio Médico, sociedades científicas, que están planteando medidas sanitarias desde el principio. Entonces, tenemos el derecho de saber si se actuó bien o mal y si hay responsabilidad, y también hacerlo durante, porque se podría corregir si es que hay absoluta claridad respecto de errores cometidos, como yo creo. He tenido la posibilidad, en mi rol de periodista en la Cámara, de cubrir distintas comisiones. Comisión de Salud, Comisión de Gobierno Interior, y en algunas de ellas se les pide explicaciones al gobierno, por ejemplo, en Gobierno Interior, sobre la repartición de las cajas del programa Alimentos para Chile, en la Comisión de Salud, explicaciones al gobierno, al MinSal, sobre las medidas sanitarias que se están tomando. Y ayer el presidente de la Comisión de Salud, el diputado Celis, decía que desde marzo que no se respondían oficios enviados desde la comisión para saber lo que se está haciendo en materia sanitaria, y ayer precisamente no acudieron representantes del ministerio. ¿Cómo cree usted que va a ser su trabajo como presidente de una comisión cuando tenemos quizá un gobierno que no está respondiendo tan rápidamente a los requerimientos de la misma Cámara en su condición fiscalizadora? Mire, hay obligaciones por parte de las autoridades de gobierno, y lo que tenemos que hacer nosotros es exigir el cumplimiento de esas obligaciones que están expresadas en la Constitución y en la Ley Orgánica del Congreso Nacional. De manera que si una autoridad no concurre
y no hay una excusa razonable, tiene que concurrir. Este es un poder del Estado. La fiscalización que hace una comisión investigadora es una de las principales actividades de fiscalización y derecho de la minoría. Es muy importante desde el punto de vista de los equilibrios democráticos. Ahora, si no cumple o no quiere cumplir, se exponen a otro tipo de sanciones, incluso que señala la ley orgánica del Congreso Nacional. No es la idea empezar a sancionarlos, pero también nosotros tenemos que hacernos respetar. Yo creo que todo depende de cómo uno maneje esto. Si entra en una lógica del combate, a tratar de destruir al otro, o digamos, de destruirlo políticamente, yo creo que hay que ser constructivo en esto, pero hay que ser claro y categórico. Si estamos equivocados, bueno, ¿cuál es el problema? Pero creo que la discusión tiene que hacerse, la información tiene que entregarse, las autoridades deben concurrir, porque si no, el Congreso queda muy subvalorado. Y es un rol que por lo menos yo voy a hacer cumplir, digamos, y aplicar las sanciones si es que no quieren ir. Hay comisiones investigadoras muy exitosas y otras no tanto. Yo creo que depende de la impronta que le demos, de la seguridad y de la seriedad con la que trabajemos. La idea es hacer un trabajo serio. Aquí el país nos está mirando, o sea, hay situaciones graves, hay gente que está muriendo, hay gente que está pasando hambre. Nosotros entendemos que no es llegar y llamar al ministro de Salud a cada rato, que venga a comparecer, se fija, y obstruirle su trabajo, pero tendrá que dar cuenta también, así como lo hace todos los días, una hora o más a la prensa, que me parece muy bien, bueno, el Congreso, que es el órgano especializado encargado de la fiscalización política. Tiene que hacerlo y es parte de sus responsabilidades, de manera que yo espero que en ese sentido se cumpla y que esto se cumpla el objetivo, digamos, y que sea fructífero. Pero también estamos en un ambiente político donde el gobierno y los parlamentarios del gobierno dicen que todo lo que ha hecho el gobierno es perfecto y que nosotros, cualquier cosa que digamos, estamos obstruyendo. Sabemos que ese es el juego político. La ciudadanía es la que tiene que hacer la evaluación y ver quién está actuando bien, quién está actuando mal, pero nosotros tenemos que cumplir ese rol. Yo creo, y esta es una afirmación grave que voy a hacer porque es dolorosa, yo creo que el gobierno no ha tomado las suficientes medidas, no escuchó como debió haber escuchado, y hay gente a lo mejor que falleció que podría no haber fallecido, presumiblemente, pero hay gente que está pasando hambre y que a lo mejor no debería haber pasado hambre. Y eso es una responsabilidad muy grave que hay que investigar. Y en esa misma línea de investigación, diputado Jaime Mulet, ¿quién cree usted que deberían acudir a esta comisión investigadora para entregar antecedentes sobre lo que se ha hecho y me imagino también sobre lo que se seguirá haciendo? Porque estamos en las semanas más complicadas de la pandemia, según han dicho distintos expertos. ¿Quiénes serían los personajes claves, según usted, para que fuesen a exponer? Mire, los claves hay dos líneas acá fundamentales, principales, que el área sanitaria, ¿cierto? De salud, ministros, subsecretarios, directores de los servicios de salud de cada una de las regiones, en fin, todo el área de salud sanitaria, pero también el área económico-social, donde se han tomado las medidas que son comandadas por Hacienda, la mayoría, muchas implementadas por Hacienda o por Economía y por algunos otros servicios, Banco Estado, en fin. Yo diría que esas son las fuentes principales, pero obviamente también hay que ver cómo ha actuado el resto del aparato del Estado, cómo están funcionando los servicios, cómo están funcionando, por ejemplo, los servicios públicos que tienen que atender a la ciudadanía. Me dicen, por ejemplo, que en vastas zonas de aquí de la región de Valparaíso, el servicio de registro civil no está funcionando. Bueno, hay problemas, pero esos problemas hay que superarlos. Ni siquiera con la clave única se está accediendo. O sea, es bien amplio. Ahora tenemos que abocarnos a lo más relevante, a lo más importante, pero aquí, en esta situación que también fue una situación imprevista, que nadie estaba preparado, pero hay que revisar especialmente lo sanitario y cómo han impactado las medidas que el gobierno ha tomado para reducir los efectos de la crisis en materia económico-social. Yo le ponía el ejemplo de Focape, 1 millón de personas y no van ni 60 o 70.000. Hay que ver otros aspectos, por ejemplo, los recursos tienen que ponerse, por ejemplo, para salvar una industria o una empresa como la TAM. ¿Debe tomar esa decisión el gobierno? ¿La está tomando? Por ejemplo, yo soy contrario a ello. Hay gente que es partidaria, pero hay que ver cuáles son las razones, porque pueden haber también situaciones subjetivas.
Nosotros queremos que los recursos vayan a los pequeños, que vayan a los MIPYMES, que vayan a la gente de carne y hueso que la está pasando mal, no a las grandes empresas. Por eso que hay que revisar, es muy amplio el abanico por el que se puede pasar, pero tenemos que ir conversando con los diputados, llegando a acuerdos para ver dónde nos focalizamos. Diputado Jaime Mulet, sabemos que es muy apresurado hablar aún de responsabilidades políticas cuando recién se está conformando la comisión, pero ¿a dónde cree usted que apuntan en las responsabilidades políticas en el posible mal manejo que ha podido existir frente a la pandemia? Usted mencionaba la nueva normalidad, el fracaso de eso mismo, el aumento en el número de contagios. ¿Por dónde cree usted que se iría esa línea investigativa? Yo no quiero apresurarme y prejuzgar, ¿ah? Porque yo creo que falta tiempo. Esta comisión tiene, entiendo que 90 días, o sea, estamos hablando de junio, julio, agosto. A fines de agosto debería sacar sus conclusiones. Creo que es bueno tomar todo el periodo. Yo creo que al final nosotros tenemos que sacar las conclusiones y al final vamos a tirar una raya y vamos a ver si se actuó bien o no. Hay que ver qué pasó en el resto de los países, comparar, ver la información que tuvieron las autoridades. Pero claro, lo que más me llama la atención y por eso que promoví esta comisión es la falta de disposición que ha tenido el gobierno de escuchar a expertos, a la oposición. Hubo cierta soberbia en el manejo y la soberbia es una mala consejera. Aquí debe haberse armado un comité de crisis más abierto, con participación de las sociedades científicas, de los alcaldes. Por ejemplo, la salud primaria prácticamente no se incorporó en un inicio. Entonces hay sordera, hay cerrazón. Y yo creo que eso es lo que hay que ver también. Y eso hace suponer o presumir que pueden haber responsabilidades, pero bueno, hay que hacer la investigación que todavía no parte. Pero eso es lo que a mí me preocupó, esa actitud, falta de generosidad y de inteligencia. Yo creo que se debe armar una gran mesa multidisciplinaria donde estén los alcaldes, donde estén los especialistas a nivel nacional, replicarlos a nivel comunal, a nivel regional. Hay comunas donde los alcaldes no son consultados siquiera y son los que atienden la salud primaria. Entonces creo que hay que ver eso, porque ahí también hay un sesgo político. El gobierno ha querido hacerlo con los intendentes, gobernadores y no con los alcaldes por una razón de orden político también. Entonces, que se paguen las consecuencias si es que se tomaron decisiones con sesgo y no las mejores que había que tomar, pero eso hay que investigar. Muy bien, pues diputado Jaime Mulet, le agradecemos enormemente por darnos estos minutos para conversar de este tema y estaremos siguiendo entonces el trabajo de la comisión investigadora. Muchas gracias. Yo espero que la comisión sea útil para que más personas que hoy día la están pasando mal puedan obviamente salir y aliviarse. Ese es el propósito, ayudar a aquellos que lo están pasando tan mal. Muchas gracias a usted. Gracias, diputado, que esté muy bien. El diputado Jaime Mulet, presidente de la comisión investigadora sobre la situación del COVID en nuestro país, comunicándose junto a nosotros.